Hablar de Josep Ambrus es hablar de una de las verdaderas leyendas del andinismo chileno. Nacido en 1944 en Budapest, llegó a Chile en 1949 con sus padres, escapando de la Segunda Guerra Mundial. Y antes de cumplir los 20 años, ya había participado en el primer ascenso de una de las paredes más míticas de todo el país, la cara sur del Cerro Arenas, más de 1000 metros de sexto grado, que hasta el día de hoy siguen siendo una prueba de fuego para andinistas de todos lados. La última vez que yo tuve una conversación con don Joseph fue el año 2017 y desde entonces yo tenía la esperanza de algún día poder hacerle una entrevista nuevamente. Simplemente no encontraba una excusa lo suficientemente buena como para hacerlo. Con el nacimiento de Montañismo a la Antigua encontré la excusa perfecta y a continuación les muestro el resultado. Un solo tema sobre el que don Joseph me pidió no hablar porque siente que ya ha hablado lo suficiente: su ascenso a la sur de las Arenas. Una búsqueda rápida en Google te va a dar la información básica de este ascenso, pero hay que decir que es uno de los ascensos más importantes que se han hecho en Chile. Sin más, te dejo mi conversación del 2026 con don Joseph Ambrus. Estamos acá sentados con don Joseph Ambrus, uno de los grandes representantes del andinismo clásico en Chile, podemos decir, uno de los grandes referentes hasta el día de hoy. Y nosotros tuvimos la oportunidad de conversar hace ya harto tiempo, antes de la pandemia, entonces ¿Estamos con eso? estamos con ese. Mm, Esta es una segunda conversación con Joseph mm. Ambrus después de un montón de tiempo. Y bueno, yo traje algunas preguntas. No necesariamente se las voy a ir leyendo así como una lista de preguntas, pero me parece que son temas interesantes. Y quería partir preguntándole si es que usted sigue las novedades del mundo de la escalada, de la montaña, de alguna manera. No digo sí. ¿Sí? Aunque no en forma ordenada, pero sigo, Se sigo más o mete, por menos conectado. ejemplo, a desnivel, a ver noticias de montaña, Sí, etcétera. sí. ¿Sí? A medida que caiga, nada organizado. Ya. Y Pero, pero igual, qué sé yo, en mi último libro le dediqué un capítulo a la ascensión de la pared sur del Brujo, que, ya. que hicieron de Andraca De Andraga y y... no me acuerdo cómo se llama. Ay, se me va el nombre de él, pero Sí. sí, sí, que ahora estaban en Kirguistán. ¿Mm? Estaban escalando en Kirguistán. ¿Sí? Ellos mismos, sí. Sí, súper cordada. Y ahí, claro, subieron una vía súper famosa que se llama Perestroika Crack. No sé si la he Ah, sí, he escuchado. escuchado. Sí, creo que fueron los primeros chilenos, lo hicieron recién, hace poco. La Qué misma bueno, cordada del Brujo. qué buena. Sí, Me parecieron súper interesantes. Y la ruta que hicieron en el Brujo, increíble. yo durante décadas tenía. Bueno, al principio tenía ganas de hacerla yo. Ya, Después, cuando ya yo no hacía esas cosas, buscaba a alguien de mi círculo de amigos que lo convenciera para que lo hiciera. Me contara. y pasó el tiempo Pasó el y tiempo y el que estuvo más cerca de hacerlo fue el Felipe. el Felipe. Que Felipe se dedicaba a hacer las cosas que yo le recomendaba. Ya, Entonces por aquí pasaba. Y cuando más o menos lo había convencido de ir al Brujo, partió para el sur, pero terminó en la Torre Santa Elena, en Curicó. ya. Pero también lo subió. Bueno, hay muchas cosas que han cambiado Mm, en el mundo de la montaña y la escalada. Entre ellas, por ejemplo, la escalada del último tiempo que nosotros conversamos se convirtió en un deporte olímpico. sí. ¿Cómo ves usted eso? Mire, no, es medio mixto por un lado, sí, siempre he sido hincha de la excelencia. Y sin duda, para subir una bariliza sin agarre, se necesita excelencia. Pero como que el concepto de palestra, de más indoor que outdoor, ¿m? Como que no me cuadra mucho con mi idea de la montaña. O sea, a mí eh, mi- mis montañas, las que ah, me identifiqué con ellas, las vi, me dieron ganas de subirlas y fui. En algunos me resulta, otros no. El, pero no, nunca fueron un ejercicio. Perfecto.
que fueron, que mira, ahora subí el Arena, ahora me toca la pared sur del Morado, la pared sur de la Concagua. Ojalá me hubiera tocado, pero no me tocó, no. No, y siempre mi idea central era la innovación. La innovación, o sea, entre una pared súper taquillera, ¿m? Y una pared que no la ha visto nunca nadie porque nadie la ha visto. Para mí no había dónde perderse, nunca nadie había visto. ¿Se imaginó usted alguna vez que la escalada fuera a ir por el lado de empezar a escalar estos Sí, volúmenes de presa grandes? es que había en mis tiempos Ya había, ya había, sí, no estaba tan desarrollado ni mucho menos deporte olímpico, claro. pero habían grandes especialistas en mis tiempos de subir la piedra Rommel, o sea, eran- ¿Y quiénes eran esos especialistas, por ejemplo, en esa época? nunca ninguno, o sea, algunos eran buenos en todo, pues el César Vázquez lo hacía todo, Ya. pero no sé que te voy a dar nombre, pero habían gallos que hacían lo mismo que el César Vázquez en la piedra Rommel, pero no salían de la piedra Rommel. Ya, Entonces, como que el, la escalada de verdad era en la montaña, en la no montaña. no en una piedra al lado del camino ni en una palestra bajo techo. Entonces, podía ser entretenido, qué sé yo, o como lo vi hace poco, que andaban vendiendo unas palestritas de escalada para la pieza de los niños. Claro, claro. Que a mí lo encuentro genial, muy lindo. Sí, Creo que no se saque la cresta el cabro chico nomás, pero no es, no lo confundan con deporte de montaña, o sea, es otra cosa. ¿cierto? O sea, subir el San Ramón así como está ahora, puede ser más desafiante que cualquier palestra. Se me toca un poco de mal tiempo. Sí, No, estos días yo he visto algunos videos de gente subiendo y sí, no, lo con hacen. viento increíble estos días. ¿Ha tenido usted alguna noción de la inteligencia artificial? Sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Sabe más o menos lo Sí, avanzado que así que está? sí. Hoy en día prácticamente es la foto de cumbre ya está obsoleta, por decirlo de alguna manera. O sea, Mm. ahora el nivel de complejización de la inteligencia artificial ha llevado a que cualquier Que, persona pueda inventar una foto de cumbre en 5 sí, pero minutos. lo que no te puedes inventar es un posicionamiento GPS en la cumbre. O sea, eh, y además, lo que no te puede, lo que no tiene sentido es que alguien engañe con eso. O sea, si alguien dice que subí al cerro, no tengo por qué dudarlo. O sea, no hay, aunque, aunque hayan eh, argumentos que el weón no subió, no, pero ellos, por qué mentiría? O sea, y lo hacen, yo sé Lo que hacen, lo lo hacen. hacen, pero nunca una vez. O sea, entonces, bueno, y a la tercera Sí. ya todos saben que miente. Entonces, igual es inofensivo. ¿Usted encuentra que es inofensivo? Yo encuentro que llega a un punto en que, por ejemplo, Es a la que, persona incauta eso lo va a tomar no, por un que no, profesional. por hueón. La persona incauta entonces actuó como hueón nomás. O sea, no. eh, yo no, estoy pensando justamente en una ascensión de que yo no tengo por qué dudar de que se hayan hecho cumbre. El, eh, el, eh, y ellos dicen que sí, hicieron cumbre. Y con eso me basta, aunque la foto no se eh, no confirme en forma definitiva que esa es la cumbre comparada con esta otra foto que un día de sol y qué sé yo, era la cumbre. No, si le dice que estuvo en una cumbre, pues, estoy más apurado porque no estaba llevando el viento. Debe ser cierto, o sea, no atenta contra eso el excesivo compromiso que hay con los medios de difusión y los financistas. ¿Cierto? De ahí puede nacer el germen de un engaño, de una mala, de malas artes
que no es solo el hecho de subir la cumbre, sino que eh, mentir sobre otras cosas que sean de... Exacto. Se ha normalizado, uno lo ve comúnmente, como dice usted, con atletas auspiciados, etcétera, que que pareciera que están bajo una presión esa presión es la extra, que... Esa es la que presión no que corresponde. eventualmente... en mí tú estás hablando de montañismo a la antigua. Se me ocurriría weón, que un paqueado que subió el plomo weón, y no lo subió. Estáis loco, weón. ¿Para qué contáis que cuenta lo que subiste? Que si llegaste hasta el pintor, cuenta hasta el pintor. Pues, todo vale y todo tiene mérito. Y si andáis en silla de ruedas, llegar al andarivel de la Parva, bueno, ya es una hazaña. ¿Tenía alguna visión de futuro cuando estaba practicando andinismo de cómo iba a ser el montañismo? Por ejemplo, una visión a No, 2020. ¿Tenía una idea? no, pero sí, siempre estaba como referencia el alpinismo europeo. eh, y uno estaba de alguna manera conectado con el, eh, con el alpinismo europeo. De hecho, nunca dejé de ser amigo de Miguel Gómez, que fue mi cordada en el Arena, y después hicimos muchas cosas más. Eh, y él después era guía profesional en, eh, en Val d'Estos, en el Pirineo. Ya. Y él me mantenía buena y las revistas y todo eso. Pero esa realidad de allá, estaba claro que con el tiempo se iban a cumplir aquí. Y también en la cantidad, porque hoy día, por ejemplo, eh, en, el, en la Chile, va a dar una charla al Gastón y los socios, ellos esperan 350 socios. Nosotros ni soñamos que la Chile iba a tener 350 socios alguna vez, incluyendo el fútbol, nosotros. Pero, Claro. pero con el andinismo, ¿a dónde junta 350 bueno, en un club nomás? Claro, en un Después club, sí. agrega El el DAB, DAV, los italianos no sé si funcionan todavía, me imagino que el sí, CAU está, el CAU, los perros alpinos. los ferroalpinos, No, no, ¿no? si, sumando y llegar a 2.000, 3.000 montañistas, y bien, pues, y en crecimiento. Exacto, es genial Mm, porque uno ha visto una curva de crecimiento del número de gente que hay mm, practicando el deporte y también yo pienso de eso incentiva la calidad también mm. de lo que Sí, se hace. claro. Se han hecho cosas increíbles, yo Sí, no, encuentro, el nivel ha subido en Chile de de manera todas maneras, increíble. de todas maneras. Y yo me acuerdo que habían algunos montañistas aquí de la clase dirigente del montañismo, de gente tipo Claudio Lucero, que hay que promover el andinismo y todo eso. Y lo hacía, el tremendo mérito que él tiene de, bueno, por medio aquí en Chile le debe su primer cerro al pelado Lucero, pues, sí. Yo también, me incluyo. Pero con el pelado Quintero, ¿te acuerdas del pelado Sí, Quintero? sí, Coincidíamos en que no hay que empujar el río. Si hay poco montañista, bien, pues poco montañista voy a andar por el Punta de Damas, vaya a andar solo. Si hay mucho, va a haber una cola por el Punta de Damas. claro. Cuando fui a ver a Miguel Gómez al Pirineo, que yo fui a hacer un doctorado a Salamanca, en España, Ya. y me dediqué una semana a ir a verlo a su refugio, al Val d'Estos. Y subimos varios cerros, que la pasamos súper bien. Y para nosotros era como para mí era como una caricatura. Y nos reíamos con el Miguel de que a medida que subíamos, partíamos muy temprano, porque los buenos, por temprano que se levantaran, no nos tiraran piedras. Es el riesgo ahí que te llega un Claro, por peñascazo de darle arriba. encima. Entonces subíamos muy tempranito, subiendo de noche, como lo hacemos aquí. Pero a medida que íbamos acercándonos a la cumbre, empecé a escuchar unos martillazos por aquí, unas voces por allá, un- unos gallos pidiendo cuerda más abajo, otros. Y a medida que se iba achicando el cerro, la cumbre iba siendo cada vez más estrecha, y al final habían 15 hueones en la cumbre. Ya. Y, ahí, y me acuerdo que
Decíamos, ahí nos reíamos de que le veíamos a la gente que nos sacara fotos para sacarnos fotos en la cumbre. No teníamos que hacer selfie. Habían algunos y conocidos más encima. Ya. El chirigüeyo le decían al. El chirigüeyo le decían, anda con un amigo de El Sudamérica. chirigüeyo era Gómez? Gómez, claro. Ya. Claro, hay gente que ve, por ejemplo, la realidad europea, ¿Mm? cómo se vive la montaña allá, lo compara con la que tenemos acá y dice, en Chile no hay cultura de montaña. Ah, mentira. Es decir, que está en otra época, está transferido a otro. eh, en 50 años más va a ser como es ahora en Europa, y quizás en qué van a estar los europeos. También progresa y de repente van a, van a hacer puras ascensiones virtuales en Internet, no sé qué van a hacer. Es una cuestión Pero bien rara. algo van a ir inventando para. Pero al final la antigua costumbre de los montañistas de ver un cerro que te gustó y lo sube, no va a cambiar. No va a cambiar. Ahora pueden haber miles de hueones que lo hacen, cientos o decenas o casi nadie. Claro. Y si te importa, entonces no eres un llamado a ser montañista. Si usted no, si no hay 5.000 hueones aquí, no me interesa. Como el Everest, así, en una cola de 1.000 hueones para arriba. Claro. Y otro puede decir, no, si yo no voy a andar solo en el Everest, me tiene que ir a taquilla, pues, tiene que Claro. verme. Claro, exacto. No, y lo lindo de la montaña es que queda para todo. Tú puedes ser senderista, puedes ser un excelente senderista y disfrutar de una vida maravillosa como senderista o escalador de paredes. Y las dos cosas son válidas y son maneras de disfrutar de la montaña. Ahora, si eres un montañista más completo, es que disfrute de la montaña de varias maneras, no solo de una. O sea, igual el escalador que si no tiene palestra para escalar, se queda en la casa. Bueno, a lo mejor no le gusta tanto la montaña. Pero si me acuerdo como el Chico Vázquez, tan buen escalador que era, tú lo invitabas a subir el provincia y subíamos provincia, pues. Así con, uy, mira, vamos, weón, que entrete, no subo aquí hace como 5 años. Era capaz de disfrutar la montaña en sus diferentes facetas. Totalmente, totalmente. O esquiando, o en canoa. O sea, Está el dicho de alguno de los Lowe, Alex Lowe o alguno de ellos, que sí, decía, el mejor montañista, una frase súper repetida, el mejor montañista es el que mejor lo está pasando. Algo es cierto. eso es muy cierto. No lo había escuchado, pero efectivamente, Claro, que él era un tipo muy capo, muy dotado claro, para todos los tipos de escalada y él claro, decía, el mejor es el que más el está que más lo disfrutando la disfruta. actividad. Claro. Sí. ¿Te quedó café? Me queda cafecito, sí. Ya, no estoy diciéndole la galleta. Ah, no, vamos a atacar. Quería preguntarle por un tema que a mí me parece interesante, que es que yo diría que al menos de 15 años a la parte 20 años, tal vez, ¿Mm? que el montañismo chileno 2010. técnico de ¿Mm? pared y de dificultad se ha venido desarrollando con mayor fuerza que en ninguna otra parte de Chile que en Patagonia. Patagonia en estos momentos es el epicentro, el centro de ubicción donde incluso los montañistas de acá, Andes Centrales, se van a pasar la temporada para allá. ¿Sí? Sí. Eh, Eso. Bueno, y tiene sus causas eso, ¿no? Están las tremendas rutas que han abierto ahí ¿Le llamó la en eso. atención alguna vez Patagonia? Sí, pero mira, en mis tiempos era muy difícil ir tanto a la Patagonia como a Perú. Se fueron abriendo en la época que yo dejé de esa montaña. Ya. De hecho, me perdí las dos ascensiones que me perdí, en que estaba en el grupo fue cuando me casé. En una de las temporadas en el Castillo de Coyhaique y en la siguiente el cuerno principal del Paine. Y me lo perdí los dos porque de que culpar a mi descendencia. ¿Qué edad tenía usted cuando se casó? 23 años. 23.
No, no, es que yo no me imagino. Yo ya tengo 33, pero a los 23, No, casado, o sea, yo, claro, yo a los 24 me fui a trabajar al norte. ¿cómo, cómo fue eso? Porque usted estaba llevando a cabo una actividad montañera intensa. Mm. ¿Cómo fue eso de pasar de Mira, 1 a 0, por así decirlo? está descrito en mi libro, ¿ah? Y creo que en el que tienes tú, ahí está, el primero, ahí está. eh, yo lo que quería, yo estudiaba geología, pero eso era un decir, ¿no? Porque iba, me matriculaba y en esa época no había limitación de cuántas veces podía repetir, así que nada, lo mismo. Y para mí, honestamente, era más importante una expedición interesante que un examen que había quedado por marzo. Si en marzo había una ascensión interesante, importante, el, el viejo, por muy buena barra que me tuviera, que me quería hacer pasar, yo tenía que esperar con el examen. Pues, no estaba mi Prioridades son prioridades. prioridades, son prioridades. Y, y lo que yo quería era ser glaciólogo. Era mi, pero tuve un problema con un gallo que ahora puedo, incluso podría nombrarlo, pero no vale la pena. Si, si te interesa lo puedes encontrar en, en los libros, pues, se lo puedes investigar. Ya. Pero que me hizo la guerra. Era un gallo que eh, era andinista, era glaciólogo y geólogo. Y, y un amigo mío, que es el Mario Alfaro, no sé si se lo ubica, De nombre. Mario, que también era estudiante de geología, está en otro curso que yo, dijo una vez una pesade que este otro, el profesor de geología creyó que lo había dicho yo, pues eso me agarró mala. El Mario dijo ¿qué pasa, Oscar, de que tú, los andinistas te conocen como geólogo, pero los geólogos te conocen como andinistas? Esa weá, esa fue una pata en la guata. Y me odió a mí, pues yo en realidad no había dicho eso, aunque lo hubiera pensado, no, yo no decía esas cosas. Ya. Y me hizo la guerra en el Instituto Antártico. E hizo fracasar, así, raja, hizo fracasar una expedición a la Antártica en que un glaciólogo alemán me había reclutado para, para un trabajo súper interesante en la península antártica. Después volví, pero muchos años después hice algunos trabajos en la Antártica, pero ahí estaba reclutado y veía, ya había hecho una expedición con este profesor alemán y fue unos trabajos en los glaciares Olivares, la medición de la velocidad del glaciar Juncal Sur y este otro weón inventó unos recortes de diario, unos collages, en que yo figuraba como culpable de la muerte en la Punta Negra de José Arevalo, un administrador del Manque. De hecho, andaba escalando con mi cuerda Ya. y con mi equipo, que le presté equipo. Pero y se mató con el compañero. Pero este otro weón, haciendo recortes, toda esa historia la recortó, hizo un collage y la presentó en el Instituto Antártico de que este weón es el que quieren como jefe de logística para la Antártica, que él suponía que lo que tenía en la cabeza era otra cosa, no tenía nada que ver, pero le picaba que lo conocieran como andinista los geólogos. Claro. y, Es que esa está muy dura. eso estaba muy duro. Y en el Instituto Antártico que somos conservadores. Okay. Entonces quedó objetado. Y me tacharon. O sea, el profesor alemán se enojó tanto que canceló la expedición. No, Porque usted no iba. ya, eh, no porque yo no iba, sino que porque no tenían por qué meterse
en su equipo. Ya. Y, pero era muy tarde para hacer ninguna cuestión, entonces yo tenía que hacer algo en el verano y ya, necesitaba las platas para sobrevivir el resto del año. Y fui a disputar a hacer una práctica de vacaciones. Y me fue súper bien. Pero ahí al final de esa temporada me pusieron a cargo de La Paloma. Y en La Paloma estuve como 4 años hasta que salí de la universidad. Estuve ahí haciendo el ¿Monitoreo? sondaje. Sondaje. Y De glaciar. no, no era glaciología, Ya. era geología minera, Geología. Ya. geología económica. Perfecto. Y al final me gustó, lo encontré interesante. Después estuve un tiempo en el Norte Chico, en La Serena, un año. Y después me llamaron de Chuquicamata. Y en Chuquicamata fui el primer geólogo chileno. El primer geólogo no No norteamericano. norteamericano. En ¿Y eso qué año fue? 70. El 70. Y en el 71 se fueron los gringos. Ya. Había que dejar a alguien a cargo del departamento de geología. Bueno, pongamos a este chilenito que no sé que lo hace bien. Ya. Y entonces tuve una carrera bien rápida y fui geólogo jefe de Chuquicamata a los 25 años, no sé, 26 años. No sé qué. Los, los cabros jóvenes, yo los trato un poco mal porque no, tenés que madurar rápido, porque si madurar lento no es. Y exponerte a los desafíos que te hagan madurar rápido. Una pregunta que no tiene que ver con montañismo, pero me causa curiosidad. ¿Usted se siente chileno? ¿Usted es chileno? Bueno, yo nací en Hungría, o sea y sí. Ahora, voy a Hungría y me siento húngaro también, ¿no? O Ya. sea, no es excluyente como hablo el idioma razonablemente bien. ¿Y tiene familia ya, etcétera? Tenía, bueno, se me han ido muriendo y los cabros más jóvenes no me pescan. Usted dice que no lo pescan en el mundo de la montaña. O no, perdón, Los húngaros los más, nietos. o sea, no los nietos, sino que los sobrinos o Ya, los hijos de los sobrinos, o sea, los lolos de ahí ya, ya es es un gallo, un americano raro. ya. Mm. Claro, se van atomizando las familias, Claro, eso sí. pasa. Pero sí me siento con derecho a opinar sobre la política. Somos bastante peleador en Hungría por cuestiones políticas, Por cuestiones por políticas. defensa política. Por ejemplo, los húngaros han sido bastante poco claros en el trato a los húngaros que quedaron cortados de Hungría con Cuando había el imperio. la paz de Trianón, no sé, después de la Ya, Segunda Trianon. Guerra Mundial. Sí, Hungría perdió como un tercio de su sí, territorio. sí. Y No, esa cuestión de entonces Trianon es eran, trágica. eran húngaros los que vivían ahí, y Claro, son húngaros. claro. Así que me hice amigo de algunas comunidades de, de ellos fuera de Hungría y les ayudé en Hungría. En el libro hay una historia ahí, que es la última historia que sale en mi libro. ¿Tú lo leíste entero? Sí, sí, lo leí un par de Una, veces. una, una historia que se llama El espía que llegó de Transilvania. Ya. Sí, sí, Esa sí. es una historia justamente de Vallamares, de una comunidad que son húngaros, pero que quedaron bajo el dominio rumano. Perfecto. Y los húngaros no los veían bien, no los aceptaban como iguales. Y eso a mí me emputecía, porque yo que vivo en Chile me aceptan y a estos otros huevones que de la noche a la mañana los cambiaron de país, a ellos no. Entonces, me enojé algunas veces, dije pesadeces a gente del gobierno y eso. Ya. Me encontraba la razón, pero no, eh, claro, quedé con fama de peleador. Ya. Usted, don Joseph, elaboró lo que en su momento era, por lejos, la guía más completa de los Andes centrales de Sí, Chile. sí, Un trabajo qué va, completísimo. sí.
que fue a lo largo de varios años Sí, y que finalmente es la estructura, podríamos decir, que dio paso a cosas como el Andes Handbook hoy día, que es sí, una cuestión máxima que todo el sí, mundo tiene acceso a sí, todas sí. las rutas. A ver, yo le quiero preguntar por los Andes centrales. ¿Qué tiene para usted el Andes central que lo hace tan especial? Que es la casa. Esa es nuestra casa. O sea, para mí los Andes centrales son es como los Alpes centrales para un cabro que nació en Chamonix. Así me siento. Estos son los Andes centrales, pues eso de allá, más allá hasta. Bueno, y ahí tiene un límite, o sea, un límite que es más o menos difuso. Para el norte hasta cerca de la Concagua, y para el sur hasta la cordillera de San Fernando. O sea, lo que cae entre medio son los Andes centrales. Ahora, en cuanto a la guía que me preguntaste tú, la guía finalmente se la regalé a Andes Handbook. Después que dio varios votos. Cuando dejé de escribir, cuando yo me fui a trabajar al norte, y estuve en Chuquicamata ya durante casi una década, no pensé en la guía, quedó desactualizada. Y tan desactualizada, y justo en una época, desde los de mediados, fines de los 60 hasta, hasta los 80, en que hubo una gran cantidad de primeras ascensiones, rutas nuevas y un vuelco, un progreso muy importante del andinismo en Chile. Entonces, actualizarlo significaba invertirle tanto tiempo como el que ya le había metido. Y más difícil porque ya no tenía las muletas que me servían para recoger información, que era la revista andina y el anuario, Ya. que eran de una manera u otra en las fuentes de información más primarias que tenía, más otras cosas, pero que eran disponibles solo en la entrevista de los que habían hecho todas las cosas nuevas. Tenía como rescatarse, pero entonces apareció Andes Handbook. Y dije, no, pues, ¿qué si yo ya pasé, esto ya pasó para mí? Entonces me reuní con la gente de Andes Handbook y primero se lo regalé al Purto, A Mauricio. Mauricio. Y él bueno, no entendió para qué se lo había regalado. Estuvo sacando esos fascículos en el Mercurio del Domingo, que eran copias de, de la, de cada capítulo que yo tenía en la guía. Ah, sí. Claro, siempre, si no lo ocultaba, sí. Ahí, y se le preguntaba, ahí estaba, pues, no, nunca lo ocultó. Ya. Eh, pero llegó un momento en que él terminó con su contrato con el Mercurio. Entonces, bueno, le dije, bueno, mira, y no tenía que quitárselo, decirle nomás, oye, mira, no vaya a hacer nada más, se acabó el trato. Publicó los fascículos de eso, que me los regaló, creo. Pero bueno, pero no hay nada más, pues, y hasta ahí no me llegó. Y no actualizó nada. Ya. No actualizó nada. Pues, Ya. era exactamente Tal cual. hasta la falta de ortografía le pasó. Ya. Entonces, eh, dije, bueno, algo va a pasar y lo tenía guardado hasta que hace como 5 años atrás, con la gente de Andes, no me acuerdo cómo se llama el. ¿Será Álvaro? ¿Vivanco? No, no era Álvaro Viván. Con Álvaro también estuve eh, con el mismo tema, Ya. pero otro que es el director de Andes Handbook. Después me voy a acordar. Ya. Entonces quedamos en que yo le dije, mira, yo lo único que quiero es que esta cuestión la usen y lo vean y sirva para alguien. Por lo tanto, si tú te lo regaló Andes Handbook, con la condición de que que esté en tu base de datos de Andes Handbook y tú puedas consultar, o cualquier andinista pueda consultar si quiere eso. Quedamos en eso. Y todo iba bien. Esto hace como 10 años, más o menos como la época que, que nos vimos la primera. Eh, Quedamos en que, bueno, no es necesario actualizar nada, sino que Cerro Corona, ahí está, Corona, versión guía de los Andes Centrales, ahí está, pues,
va a estar lo que yo había escrito, la ruta o la ruta y los participantes que están en la guía del Levante Central. Y está asequible, igual como las otras cosas que le han ido agregando. Pero pasó que hace como 5 años atrás, Andes Handbook se hizo pago. Pago. Y Claro. entonces quedó bloqueado ese. Y yo no me di cuenta, pues, no estoy en eso. Hasta que me di cuenta hace como 2 años atrás que, mira, yo le regalé esto y usted, cada vez que sale el tema, se muestra orgulloso de tenerlo. Ok, pero la condición era que estuviera. Entonces, me prometieron que iban a cambiar la estructura de tal manera, y parece que está así, ¿ah? Ya. ¿Eh? No podría Pero, confirmar porque yo me metí con mi cuenta ayer. y Entonces lo vi a través de mi cuenta. No, no me metí como sin usuario, por así decirlo. ya, Sí. velo como no usuario. Claro, Y habría que revisar. parece que a mí me abrieron una cuenta de usuario así, sin que yo supiera, porque Ya. me reconoce y todo, ¿no? Socio honorario. El hecho de que ese, ¿cómo se llama? Decir, que Andes Handbook me prometió enmendar ese detalle, y si bien hay que pagar, ya lo establecieron como una norma, me parece bien, tienes un costo en mantenerlo. Pero la parte que yo le puse eh, es gratis Es gratis. Ah, eso no lo por, sabía. por construcción. Bien. O sea, lo que yo escribí en la guía está disponible. Ya. Incluso, entonces, llegaron al extremo de que las figuras, tenían muchos dibujos y a mano alzada, Sí. esquemas, Sí. mapas de filo. Eso es muy eh, lindo. sí, Increíble. claro. Sí. Y toda esa la mantuvieron, la rescataron Sí. y métete ahí, ve y me encantaría saber si está tan disponible como yo Ya. creo. O sea, de que está disponible con usuario, está disponible y se pueden ver todos los diagramas, Sí, todo completo. Claro, habría que revisar cómo se ve sí, sin como usuario. no usuario. ¿Se inspiró usted en alguna guía, en algún trabajo previo para elaborar la suya? Un poquito, Ya. pero no, o sea, he ojeado, he tenido en la mano guías al pin, pero nada, digamos. Yo pensaba que hacía falta y sí. Ahora, Andes Handbook en rigor suple mucho de esa necesidad. O sea, hoy día nadie se pierde para ir al Juncal. O sea, de hecho, yo mismo en el último libro de que, de que acabo de. Tengo un libro entregado no sé si te dije, a la editorial. ¿Ya? Ah, sí, me contó por Sí, teléfono, sí. y las fotos, por ejemplo, muchas fotos, ahí me dieron una chip libre, ocupa lo que queráis. Ya, Después vemos los permisos, me dijeron. ya. Ya se supone que tengo que pedir permiso para usar las fotos de. Pero no, me dijeron, tú no, tú lo que quieras. Así Ya. que he usado las fotos de Andes Handbook, eh, alguna, algunos relatos incluso. En su época, en sus tiempos de escalada, ¿hablaban ustedes de grado en escalada? ¿Era un Sí, pero usamos concepto? la, la graduación clásica francesa, La francesa. de 1 a sexto grado. Y sexto grado como que no tenía un tope, se convertía en sexto grado si algo que no se podía se hacía. Eso era sexto grado. Yo, Pero ahora parten casi de sexto grado. Ahora no tengo muy claro la graduación actual. yo llegué hasta el noveno grado.
Claro, noveno más. menos más, A, B, C. Ya me Claro. complica eh, era mucho más sencillo la graduación porque de alguna manera no sé cómo lo gradúan ahora que lo hacen con tanta seguridad. Creo que no lo hacen. Ya, sí. Yo creo que, claro, por un lado, se abre tanto la escala que quizás los grados se van poniendo más laxos. Eso pasa por Sí, un lado. no sé exactamente, Porque, no. por ejemplo, lo que Mira, dice yo tendría usted, que estar escalando para poder ya. dar cuenta de eso. Pero uno escala, por ejemplo, los 10A de su época, ¿Mm? y el 10A en esos tiempos era el máximo grado, entonces pareciera ser que los 10A antiguos son mucho más difíciles que los sexto grados Claro, no, nuevos. en los Alpes pasa eso. ¿Ah? Ya, Por ejemplo, en los Alpes centrales, en lo que es Guilbert, la Grande Jorás, y todo eso, perfecto. hay un cuarto grado general y hay un cuarto grado de Hans Dulfer. Y Dios te pille confesado si te metí en un cuarto grado de Hans Dulfer, porque lo más probable es que te saquen la cresta. Hans Dulfer era uno de los referentes que Claro. no sé si he leído bastante sobre eso. No está muy claro si lo hacía a propósito o para mostrar lo capo que era, que graduaba como cuarto grado, cuestiones que las arañas de los Dolomitas les Claro, costaba claro. pasar. Que claro, Hans Dulfer se escapaba demasiado de Mm, la norma de lo que era el resto de los escaladores claro, del momento. claro. Hacía sus escaladas en solitario Sí, también, las hacía todas. ¿Era tan gravitante el grado en su época? ¿Escalaban por el grado, por ejemplo, buscando como la... Porque eso pareciera ser que es lo que la lleva ahora, por lo menos en una parte, el grado, la búsqueda del grado. Que yo lo encuentro entretenido, lo encuentro válido, pero me pregunto mira, cómo era en su época. si alguien me decía que esa pasada de sexto grado me asustaba. Eh, y, y, si, y si era de sexto grado, quiere decir que alguien lo había subido. Y ya interés había bajado un poco, mi interés. Pero si era un desconocido que a lo mejor se puede, a lo mejor no se puede, esa era esa era la graduación, la pregraduación que a mí me interesaba. Perfecto. Si decía cuarto grado, y me decía, no lo desprecio porque es muy fácil. No. Eh, pero si se pueda, puede que no, ese era el desafío. Ya. Y el sexto grado para mí siempre era una cuestión eh, ¿cómo se llama? Siempre lo sentía como que era algo eh, no muy objetivo, un poco subjetivo. De Eh, hecho, siempre, muy raras veces iba yo a rutas que tenían muchas ascensiones. ya. Entonces, no había Ya no había mucho consenso, tal mucho vez. consenso. Pocas veces yo recuerdo haberme metido a sabiendas por una parte más difícil, habiendo alternativas más fáciles. Pocas veces que jugamos a ser directísimas. Ahí me acuerdo, teníamos un cerro ahí en la disputada, el Peñón de la Perla, en una pared de 350 metros. Ya. Y la primera vez lo subimos con María Fabro, a donde fuera. O sea, pero no, la primera vez. Decidimos subirlo, pero la miramos un poco a huevo. La vamos a subir, pero en directísima. De aquí hasta arriba, recto. Y si hay una canaleta por el lado, mala cueva. Te llevo por la placa, mordiendo la placa por el lado, mala cueva. Por ahí va la ruta. Se lo subimos. Y creo que lo hubiéramos disfrutado un poco más si después lo volví a subir solo alguna vez. Era otra cosa, sí, al liberarse del yugo de la directísima. Más tranquilo. Claro, más tranquilo. Sí. Ya, Encontrar esa chimenea me gustó, pues, entonces te metes ya. por ahí, aunque te salgáis de la ruta. Desde la última vez que nos vimos nosotros, han habido interesantes ascensos en los Andes centrales chilenos Ah, de categoría. por supuesto.
Usted está enterado, me imagino, del ascenso de la Sur del Tronco, por No Nico tengo Gutiérrez. no me metí en el detalle, pero sí, la ruta es tremenda. La vio, ¿cierto? Mm, La cascada de mm, hielo muy desplomada. linda. Linda, ¿cierto? Mm, Eso yo lo encuentro muy lindo, porque me parece que la última vez que... Bueno, el Espolón del Brujo vino un poquito antes, eh, y antes del Espolón del Brujo me parece que el ascenso del Chimbote habría el sido el Chimbote, último más interesante. pero eso fue hace como 4 años atrás, 5 años atrás, Más. Eso fue el 2011. 2011. Sí. Mira, cómo pasa el tiempo. Hay un tema ahí que se lo pregunto por curiosidad más que nada. Es parte de lo que está pasando. Mm, Ese ascenso a la Sur del Tronco, por ejemplo, la aproximación, los que hicieron el ascenso no hicieron la aproximación porque se hizo en helicóptero. Me parece válido, o sea, ¿Válido? sí, ¿por qué no? El cerro que el, el Vía Acevedo hizo una expedición a San Fernando Exacto, en helicóptero. exacto. Y se pusieron su campamento y de ahí se... Sí, pues, ¿por qué no? Si en La Plata es más barato que hacerlo en mula en todo caso. Más barato. Claro, yo he visto la gente que critica diciendo te está saltando una parte fundamental de lo que significa un ascenso de montaña. Que se vaya a pie pues, y se juntan al pie del cerro con otros. Si no, eh, no es fundamental llegar por el Valle de los Olivares al pie del tronco. O sea, eso no es parte de la pared del tronco. Y como dice usted, ahora hacer la aproximación en helicóptero parece que es más barato que contratar Efectivamente, sí. mulas. Una vez estuvimos sacando la cuenta con el Vía Acevedo. Él se maravillaba, tú sabes, de nuestra expedición a San Fernando, donde hicimos como veintitantos cerros. Sí, Bueno, sí. eh, él lo que quería hacer era hacer las mismas, al menos las mismas. No lo logró una vez, tuvo que ir 2 veces y tampoco le hizo todas. Lo que pasa es que aunque te vayas en helicóptero, te vayas a pie, ¿no? Tu permanencia en la montaña, eh, o te quedáis o te vais nomás. Pues, no, no hay. El helicóptero no te arregla la vida, solo porque que vaya a la cumbre en los helicópteros, entonces no subiste el cerro. Pero él bien, la sierra de Granito, lo hizo entero con esos campamentos en helicóptero al pie del Palomo. Y después se hizo otra, pero ese no estoy seguro si lo hizo en helicóptero cuando se fue por el lado de las Torres del Brujo, hizo el Alto de los Arrieros. Ya, Mm. ya. Sí, yo sé que al menos en una de En esas, una de esas claro, creo que fue una. quería preguntarle acerca de sus recuerdos tal vez de ciertos personajes, que para uno son medio míticos, Mm, que tampoco hay mucha información, mm, y, que uno ve que siguen siendo, a pesar de que esté esa falta de información, son referentes. mm, Entre ellos, el Chico Vázquez, el famoso mm. Chico Mira, Vázquez hay un César. capítulo en este libro Ya, perfecto. dedicado a él, Ya. con ¿Cómo era, prácticamente pero así a grandes rasgos, cómo era él como persona? un gran amigo. eh, Digo, con la misma, eh, con la misma prestancia se prestaba para ir a un cerro como el Punta de Dama, que, que a la Pared del Morado. O O sea, sea, él iba todo a disfrutar de la y a todos montaña. disfrutar de todas las maneras posibles. ¿Era tan Incluso, talentoso como se dice? sí, en escalada, absolutamente. Mira, en todas las expediciones internacionales que vinieron para acá, que ya venían seleccionados, nunca vimos un escalador mejor que él. Mm, O sea, tal vez seguramente había, pues, no, las bestias, estos ingleses que vieron las Torres del Paine, Claro. los italianos, andaban en lo mismo. Eran Mm. muy, pero muy buenos, no hubo comparación con el chico. Pero los que hubo la oportunidad de eh, compararlo ahí en piedra de práctica. Como escalador el chico era tremendamente flexible, muy liviano,
y muy fuerte, tenía mucha una musculatura era como como, como esos hombres fuertes del circo que Del fue. circo, ya. Sergio Kunzman, ¿tuvo ocasión de conocerlo? Sí, y nunca escalé con él, ¿ah? ¿Nunca escaló con él? No, eh, pero, pero sí, claro, o sea, Sí. eso. Además del escalador europeo que pudiera haber usted tenido como referencia cuando era joven, ¿habían escaladores de la vieja guardia, tal vez chilenos, que usted miraba? Chileno, a ver si, ¿O alemán? alemán de los alemanes del DAF. Mira, me caía súper bien y me gustaba cómo se desempeñaba Everard Mayer, Ya. Marmillot, Fenninger. Esos eran mis alemanes favoritos. Ya. Que no eran alemanes, eran suizos. Ya. Pero, Germano. claro, después, muy buen escalador, se me era Kral, Luis Ya. Kral. Y había uno que, medio Locatelli, que quizá el mejor escalador de toda la época de los alemanes, un viejo que se llamaba Meissner, Meissner. Johann Meissner o Meissner, el que hizo la primera ascensión del Morro Negro, entre el Puntiagudo, de la cumbre sur del Morao, no me acuerdo qué otras cosas más. En la cumbre sur del Morao subió por la ruta por donde bajan cuando la van en sur. ¿Sí? Dejó al compañero, creo que era Gustavo Lange, lo dejó en la cumbre sur esperando, fue a la cumbre principal, volvió a dejar. El gallo era muy... Pero el gallo estaba bien, medio tocado, y en el año 1939 se suicidó. Y se suicidó porque pensó que por la paz que firmó Hitler con Stalin, no iba a haber guerra. Y él no consideraba que no valía la pena vivir así, y se suicidó este weón, Y acá en Chile. aquí en Chile. Ya. Raro, ¿eh? Extraño. Pero, ¿qué era? ¿Muy nacionalista? ¿Una cosa así? Sí, sí, era la orden del día en esa época. ¿Y a Ulrich Lorber lo conoció? De nombre Ya. Ese era de también era uno Valparaíso. bueno para hacer de ascenso en solitario. Era de Valparaíso. De Valparaíso, claro. Sí. Yo con estos libros que salen, por ejemplo, de Meyer, Mm, se revitaliza o se da forma a personajes claro, que sí, son sí, tan importantes y que uno sí, los empieza a humanizar mucho más, claro. entiende mucho más de qué se trata todo. Yo, bueno, quizás para ir terminando, quería preguntarle, porque leyendo su libro, el que me leí yo, que es Las Mm, 20 Crónicas, se nota inmediatamente una soltura con el lápiz. Se nota que le gusta escribir o que le sale fácil. no se lo pasa. Y porque también es muy entretenido leer lo que usted escribe, es sencillo leer. ¿Cuándo empezó a escribir usted? A ver. Eh, bueno, son los únicos libros que he publicado. Eh, pero de niño escribía bien, era el que le escribía la composición de los compañeros. Ya. Era, todos me daban un futuro humanista. No, en el colegio no, daban por sentado de que me iba a dedicar a alguna disciplina humanista. Ya. Y no, escribir siempre ha sido para mí un- no una tarea difícil, pero no central. Últimamente, con los libros, cuando es que escrito un libro ya hay que estar más enganchado en él. ¿Y actualmente sigue escribiendo? Ahora, mira, y el tercer libro que está que lo tiene la editora ya, el César Ricci, eh, me pidió una recapitulación de toda la historia que están en los dos libros, las 20 crónicas y en este, que tienen que ver con montaña, que tienen que ver
Dice que el libro, un 7, siempre que tenga un público fijo, un público, un, un lector, que el lector de mis libros actualmente es un lector muy complicado, porque tiene que tener idea de montaña, sin duda, pero además tiene que ser manejarse en cuestiones económicas, en cuestiones eh, de minería, de exploración minera, etcétera. Y de hecho es así, pues sí, así me vida, pues no pretendía hacer una cosa distinta y lo otro habría sido filtrar en un comienzo. No. Pero encontré que, ¿cómo no iba a escribir algo tan propio como qué sé yo, el que leíste tú, el, eh, La maldición del angelito, que es la historia de un Land Rover, ¿cierto? Cuando yo escribo de montaña, no, pues, yo escribo de montaña, ¿sabes? No puedo ir de aquí. Entonces, pero ahí, y en este, leer y rienda suerte, si tengo ganas de escribir otra weá, escribo otra weá. Si tengo ganas de meterle algo que escribí otro, lo meto, pues, con el debido permiso y la debida referencia lo pongo nomás, Ya. como estoy haciendo en el tercero. El tercero, eh, eh, agregué a mi relato, agregué la solitaria a la pared sur del morado de Felipe, como un quiebre en el... Para mí esa ascensión, eh, investigando, o sea, enterándome un poco del ambiente, fue un quiebre. O sea, la pared sur del morado, de hecho, fue una tremenda ascensión, pero hacerlo solo, y por primera vez que fue el Felipe Almorado, fue solo. Y la primera vez lo subió solo. Y después lo volvió a subir 2 veces más. El, ese para mí es un quiebre. La, la pared del brujo también es un quiebre. Por fin suben esa tremenda pared. También podría haber puesto el tronco o el alto de los leones. Incluso en algún momento dije a César, dice, dame un año más y el tercer libro le saco todas las cosas que no son de primera magnitud mía y le agrego todas las cosas de primera magnitud que son de otro. Pero necesito más tiempo, pues no, no es llegar y copy-paste. Claro. Hay que desarrollarlo un poco y comentarlo, etc. No, y él quiere ahora. Ahora. ¿Quedó alguna cumbre demasiado en el tintero para Joseph Ambrose? ¿Alguna que a usted le pese de alguna manera no haberla podido subir? Sí, sí, quieren varias. Mira, mira, déjame ¿sabes que una vez fuimos al Chimbote? Así estaba viendo. Eh, y mira dónde nos fuimos a meter. Esa es la pared del quebrado. Claro. Llegamos hasta donde está El punto blanco. ese punto blanco. ¿Mm? O sea, Y estaban cerca del filo ya. después estábamos contentos de haber salido vivo. El Está la chimbote. ese, por ejemplo, llegamos hasta ahí. Si no hubiéramos quedado, no, podríamos haber eh, reintentado por acá. Y ahí habríamos empalmado por donde lo subieron, finalmente. Claro, Después, porque esto es por donde uno se mete por Río Colorado, por el valle ese que... claro, Sí, mira, esta, qué terrible, eso es altar. el altar, pero en terremoto. O sea, yo pensé, dije, eso es nieve, ¿no? Dije, mucha nieve, como, pero claro, wow. O sea, esa vez íbamos al altar. La historia es interesante. Lo Este es es, otro que, hasta el día de hoy. Sansi, maravilloso. Sanse. Hasta ahí llegamos también. Por Pero acá, ahí claro. estábamos dispuestos a volver. Lo que Ya, pasa es que me acordaba ahí el Osvaldo Latorre tenía que hacer en Santiago, entonces se vino. ya. Y yo me quedé allá. Y el día siguiente subí la primera la placa gris.
Placa gris, ¿no? Y esa placa gris tiene un largo de sexto grado que es Sí, vertical sí, y sí. expuesto. No, ese fue la punta del hombro, ¿te suena? No, Está en los glaciares Olivares, en el filo que separa Sierra Blanca del, del Valle de los Leones, el glaciar de los Leones. Es una punta y que nos encaramamos hasta donde pudimos y no, no resultó. En San Fernando quedamos con las ganas de subir la torre principal del Brujo, que creo que todavía no tiene ascensión, que todavía no la no suben. sé. El Andraca con su compadre la van a subir Oye, sí, cualquier día. sí. Eh, ¿Cuál más? Hay después una serie de, de- de documentos míos que quedan todavía, deben estar gastados ya con el tiempo, pero que están por ahí. Las puntillas del azufre son 5. Está el Alto del Azufre, después está la puntilla 1, 2, 3, hasta las 5, y después el volcán Tingirica. La 1 la subimos, es un cerro bastante complicado. Yo creo que no la han hecho la segunda, Ya. del año 63. ¿Eh? Y La dejó puntilla 2, documentación allá ¿Mm? arriba, dejó documentos. Sí, siempre. Ya. Ahora pueden, algunos de esos documentos, eh, después de 60 años, se los pidieron los rayos. Y la puntilla 2 era fácil, pero era camino para la 1. Que tampoco creo que la hayan subido. La 3 no la tocamos, pero la 4 no nos pudimos acercar. Era una muela. Esa está virgen también. Después le teníamos muchas ganas a un cerro que nos quedaba ahí en la sierra detrás de la Sierra del Azufre, con un glaciar tremendamente agrietado. Nosotros lo llamamos el Nevado Fantasma. Ahora se llama el Cerro Sellers, que en realidad la cumbre, la parte más alta, está para donde ellos cortaron hacia, hacia el norte. Pero creo que alguien de los cabros de Rengo, creo, lo subieron por el glaciar ese agrietado ya. Para ir cerrando, tal vez. ¿Podría Joseph Ambrose darle algún consejo a algún montañista muy joven de 17 años que esté recién partiendo y que se quiera comer el mundo pero no sabe por dónde partir? Mira, lo que puedo, lo he recomendado varias veces, no sé con qué éxito no, pero es un consejo de viejo nomás, que hace, dedícate a la montaña o dedícate a cualquier otra weá, lo mismo, pero hazlo con todo el alma, con todo el corazón, si no, no vale la pena. Y si vaya a hacer montaña, dedícate a la montaña, en serio. Y si decidiste que te dedicarás a otra cosa, dedícate a esa otra cosa, pero también invierte todo tu energía, tu fuerza mental y todas tus neuronas en, la- en tu- en lo que vayas a hacer. A mí me sirvió para la montaña, pero también me sirvió después para el resto de la vida. Pues. Que no por casualidad dejé de interesarme en la montaña. He estado interesado en la montaña, pero eso no significa que estáis viviendo en función de la montaña. Don Joseph, yo ¿Ya? nuevamente le agradezco la Ok, oportunidad y ok. espero alguna vez volver a conversar con usted, ¿Cómo no? nuevas perspectivas. ¿Va a ir a la tarde al...? Espero poder ir, sí, sí, Ya. sí. ¿Sabes dónde es?